Marc Márquez en el Ducati World Week: siempre pienso que mis rivales son más fuertes que yo. Marc Márquez: mi mayor punto débil siempre fui yo mismo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Marc Márquez concedió una extensa entrevista al medio italiano Moto.it durante la World Ducati Week, donde repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Habló de su evolución como piloto, explicó cómo ha cambiado su pilotaje tras las lesiones y desgranó las cualidades que más admiraba de algunos de sus grandes rivales como Valentino Rossi, Casey Stoune, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa. El piloto de Ducati también confesó que su mayor enemigo siempre ha sido el mismo y recordó el día en que comprendió que podía ser competitivo con una Ducati. Siempre he entrado sin ver el límite. Márquez reconoció que una de las características que le llevó a dominar durante tantos años también fue uno de sus mayores defectos. Ha sido un punto débil en mi carrera deportiva. Siempre entraba y no veía el riesgo, no veía el límite. Lo encontraba porque me caía, pero nunca lo veía antes de llegar allí. Con el paso de los años, admite que ha aprendido a controlar ese instinto, especialmente después de las lesiones. Ahora lo estoy encontrando poco a poco. Me ayuda porque tengo que controlar ese instinto, sobre todo físicamente. Si pilotara como me gustaría hacerlo de forma natural, mi cuerpo ya no me seguiría. Esa adaptación también explica por qué este año ha sufrido tantas caídas en los primeros entrenamientos libres. Muchas veces este año me ha pasado en el FP1. Nunca me había ocurrido tanto. Salgo por instinto y el cuerpo no responde a lo que quiero hacer. Después, durante el fin de semana, trabajo para encontrar una forma de pilotar que me permita ser rápido sin depender únicamente del instinto. Las lesiones, los salvadas, y la primera Ducati. Durante la conversación también recordó que los espectaculares salvamentos que marcaron gran parte de su carrera prácticamente han desaparecido con las MotoGP actuales. Ahora son imposibles. Cuando pasas de unos 62 grados de inclinación empieza a tocar la aerodinámica y las dos ruedas comienzan a deslizar. Antes la moto se movía mucho más. Con la Honda había que pilotar constantemente al límite y me salía de forma natural sacar el pie, el hombro o hacer fuerza para levantarla. Márquez también explicó las diferencias entre la gran operación a la que se sometió en 2022 y la más reciente. Aquella era mucho más necesaria. Llevaba el brazo girado 34 grados y no funcionaba de forma natural. Esta última ha sido por un problema en el nervio que apareció después de Indonesia. Solo me ocurría sobre la moto, en casa estaba completamente normal. Ha sido una operación mucho más pequeña y de momento solo he notado una mejoría ligera. Otro de los momentos que recordó fue su primer contacto con la Ducati, una prueba que afrontó con muchas dudas. Después de 12 años pilotando una Honda tenía dudas sobre si sería capaz de conducir otra moto. Estaba muy nervioso antes del test. Se lo decía a Michele, a mi hermano, a Nadia. No tenía la seguridad de que fuera a ir bien. Sin embargo, todo cambió en cuanto salió del box. Después de la primera vuelta pensé, al final son dos ruedas y una moto. Si va bien, va bien. Ahí desaparecieron todas las dudas. Nunca quiero pensar que soy mejor que los demás. Cuando le preguntaron por algunos de los momentos en los que demostró un talento especial, como el famoso test de Austin de 2013, Márquez dejó claro que nunca ha querido sentirse superior al resto. Nunca quiero pensar que tengo más talento que los demás. Siempre pienso que mis rivales son mejores que yo porque eso me obliga a seguir trabajando. Si piensas que eres el mejor es muy fácil relajarte. Aún así, reconoce que durante su trayectoria ha protagonizado actuaciones diferentes. En mi carrera he hecho cosas distintas, mejor o peor, pero distintas. Recuerdo perfectamente el test de Austin. Llegaba al box y estaban allí Pedrosa, Valentino y Lorenzo. Yo rodaba 1,5 segundos más rápido y me preguntaban si estaba cortando las chicanes. Y les decía que no. Simplemente aquel día todo salía muy fácil. ¿Qué admira Marc Márquez de Rossi, Lorenzo, Pedrosa y Stoune? Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando definió la mayor virtud de 4 de los pilotos más importantes de la historia reciente. De Jorge Lorenzo destacó su regularidad. Su constancia era impresionante.
Llegaba a un circuito y era capaz de hacer toda la carrera rodando siempre dentro de 2 décimas. Sobre Dani Pedrosa fue rotundo. Para mí era puro talento. Conducir una MotoGP con su físico y su peso era algo que solo podía hacer alguien con muchísimo talento. Merecía haber ganado un mundial. De Casey subrayó su velocidad explosiva. Hacer el récord del circuito en la tercera vuelta es algo muy difícil. Esa explosividad era su gran virtud. Mientras que de Valentino Rossi destacó su inteligencia en carrera. Muchas veces parecía que durante el fin de semana no estaba ahí, pero llegaba el domingo y gestionaba la carrera como nadie. Era capaz de ganar sin ser el más rápido, o siendo el más rápido sabía administrar perfectamente la situación. Cuando le preguntaron qué definiría al propio Márquez, no dudó. Mi carácter. Siempre he tenido mi carácter, mis ideas y he ido con ellas hasta el final. En el transcurso de una amplia conversación mantenida con el medio italiano Moto.it con motivo de la World Ducati Week, el piloto de Cervera realizó un profundo recorrido por los episodios más destacados de su vida deportiva, analizó su propio crecimiento como competidor, detalló las modificaciones que ha tenido que introducir en su estilo de pilotaje a raíz de las distintas lesiones sufridas y desglosó aquellas virtudes que más admiraba en algunos de sus grandes rivales a lo largo de los años. Citando expresamente a Valentino Rossi, Casey Stoune, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. Asimismo, el actual piloto de Ducati reconoció que su peor enemigo ha sido siempre el mismo y compartió el momento exacto en el que fue consciente de que podría rendir a un buen nivel con la Desmosedici. Siempre he ido hacia adelante sin percibir el límite. El 8 veces campeón del mundo admitió que una de las cualidades que le habían permitido imponer su ley durante tantas temporadas era, a la vez, uno de sus principales defectos. Eso ha constituido una debilidad a lo largo de mi carrera deportiva. Siempre atacaba sin ser consciente del peligro que corría, no era capaz de vislumbrar el límite. Lo descubría en el momento en que me iba al suelo, pero jamás era capaz de anticiparlo antes de llegar a esa frontera. Con el paso de los años, reconoce que ha ido aprendiendo a contener ese impulso natural, especialmente a consecuencia de los percances físicos que ha padecido. Ahora estoy logrando identificarlo de manera progresiva. Eso me resulta de gran ayuda porque necesito dominar ese instinto, sobre todo teniendo en cuenta mi condición física. Si intentara pilotar de la manera en que mi naturaleza me pediría que lo hiciera, mi cuerpo ya no sería capaz de seguirme. Esta necesidad de adaptación explica también por qué a lo largo de esta temporada ha sufrido un número tan elevado de caídas durante las primeras sesiones de entrenamientos libres. En muchas ocasiones este año me ha sucedido en la FP1. Nunca antes había experimentado algo así con tanta frecuencia. Salgo a pista guiado por el instinto y mi físico no responde a lo que mi mente pretende ejecutar. Posteriormente, a lo largo del fin de semana, me esfuerzo por encontrar una manera de montar que me posibilite ser veloz sin depender única y exclusivamente de mi instinto. Asterisco las secuelas físicas, las espectaculares recuperaciones, y el primer contacto con la Ducati. Durante el transcurso de la charla, el de Cervera también trajo a la memoria que aquellas asombrosas maniobras para evitar la caída que marcaron una parte sustancial de su carrera han desaparecido prácticamente por completo con las actuales MotoGP. Hoy en día resultan inviables. Cuando alcanzas inclinaciones de unos 62 grados, la aerodinámica comienza a tocar el asfalto y las dos ruedas empiezan a deslizar. Antiguamente, la moto se movía mucho más. Con la Honda era imperativo ir siempre al filo de la navaja y se me daba de manera instintiva sacar la pierna, el hombro o hacer fuerza para enderezarla. Márquez también detalló las diferencias existentes entre la grave intervención quirúrgica a la que fue sometido en 2022 y la operación más reciente. Aquella era mucho más necesaria. Tenía el brazo girado 34 grados y no funcionaba de forma natural. Esta última ha sido motivada por una afección nerviosa que se manifestó después de la carrera de Indonesia. Solo me ocurría cuando estaba sobre la moto, en casa me encontraba completamente normal. Ha sido una cirugía mucho menos agresiva, y por el momento, únicamente he notado una ligera mejoría. Otro de los instantes que rememoró fue su primera toma de contacto con la Ducati, una prueba que afrontó con un cúmulo de incertidumbres. Después de 12 años pilotando una Honda, me asaltaban las dudas sobre si sería capaz de manejar otra moto. Antes del test estaba muy nervioso. Se lo comentaba a Michele, a mi hermano, a Nadia. No tenía la certeza de que las cosas fueran a funcionar bien. Sin embargo, todo cambió en cuanto salió del box.
Después de dar la primera vuelta, pensé, al fin y al cabo, son 2 ruedas y una moto. Si va bien, va bien. En ese instante, todas mis preocupaciones se desvanecieron. Jamás quiero pensar que soy superior a los demás. Al ser cuestionado sobre algunos de los momentos en los que exhibió un talento excepcional, como el famoso test de Austin en 2013, Márquez dejó muy claro que nunca ha albergado el deseo de sentirse por encima del resto. Jamás quiero pensar que poseo más talento que los demás. Siempre parto de la premisa de que mis rivales son más fuertes que yo, porque eso me impulsa a seguir esforzándome y trabajando. Si crees que eres el mejor, es muy fácil que te relajes y bajes la guardia. No obstante, reconoce que a lo largo de su trayectoria ha protagonizado actuaciones que se distinguían del resto. En mi carrera he realizado cosas diferentes, para bien o para mal, pero diferentes. Recuerdo a la perfección el test de Austin. Llegaba al box y allí estaban Pedrosa, Valentino y Lorenzo. Yo estaba rodando 1,5 segundos más rápido que ellos y me preguntaban si estaba cortando las chicanes. Y yo les contestaba que no. Sencillamente, aquel día todo me resultaba increíblemente fácil. Asterisco que admira Marc Márquez de Rossi, Lorenzo, Pedrosa y Stone. Uno de los apartados más cautivadores de la entrevista llegó cuando definió la mayor cualidad de 4 de los pilotos más significativos de la historia reciente del motociclismo. De Jorge Lorenzo subrayó su increíble regularidad. Su constancia era algo impresionante. Llegaba a un circuito y era capaz de realizar toda la carrera manteniéndose siempre dentro de un margen de 2 décimas. Sobre Dani Pedrosa se mostró contundente. Para mí, era talento puro. Manejar una MotoGP con su contextura física y su peso era algo que únicamente podía lograr alguien con un talento descomunal. Se merecía haber ganado un campeonato del mundo. De Casey Stone puso en valor su velocidad explosiva. Registrar el récord del circuito en la tercera vuelta es algo muy complicado. Esa chispa, esa capacidad de ser rápido de inmediato, era su gran virtud. En cuanto a Valentino Rossi, ensalzó su inteligencia durante la carrera. En muchas ocasiones, daba la impresión de que durante el fin de semana no estaba en su mejor nivel, pero llegaba el domingo y gestionaba la carrera como nadie. Era capaz de ganar sin ser el más veloz, o siendo el más rápido, sabía administrar la situación a la perfección. Al preguntarle qué definiría al propio Márquez, no lo dudó ni un instante. Mi carácter. Siempre he tenido mi personalidad, mis convicciones y he actuado conforme a ellas hasta el final, sin desviarme. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.